En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 25. Leemos de ahí el versículo 24 y el 25. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor así. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y escuche esto, por favor. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Debe ser seguramente una de las parábolas más conocidas de nuestro Señor Jesucristo. Conocida y reconocida como la parábola de los talentos. Fíjese que aquí encontramos expresiones tan hermosas como esa que dice: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa expresión se les dijo a los dos primeros que rindieron cuenta. Al Señor le duplicaron lo que Él les había confiado. 5 talentos que fueron trabajados y que rindieron otros 5 talentos más. 2 talentos que fueron trabajados y rindieron 2 talentos más. Sin embargo, al que se le entregó un talento, por las razones que aquí él está diciendo, tuve miedo. No sabemos si esto es una excusa para justificar la negligencia, porque después se le llama la atención. El Señor le dice: siervo malo y negligente. Pero tuvo miedo. Eso es lo que él dice: tuve miedo. Y el miedo lo llevó a tomar una mala decisión, no una buena decisión. Ahora, ¿qué pasa si este hombre hubiese tenido miedo o temor a su Señor de haber hecho las cosas como tenía que hacerlas? Se hubiese a lo mejor transformado ese miedo en una motivación para hacer lo que tenía que hacer. Y ¿sabe lo que me recordaba? Que a muchos en nuestra infancia fuimos movilizados por el temor. Porque nos decían nuestros padres: si tú no haces esto, si tú no estudias, ya vas a ver lo que te va a pasar. En algunos casos, siempre me recuerdo casi como anécdota, decían: vamos a conversar, después vamos a conversar nosotros. No sé si alguna vez le tocó escuchar una expresión así. En la casa vamos a conversar, caballero. Claro, uno sabía lo que venía, bien, pero ese miedo que infundían las palabras de nuestros padres por el castigo que se venía, ¿a cuántos nos movilizó a hacer lo que teníamos que hacer? El miedo a recibir ese reto o el miedo a recibir ese castigo. Pero acá vemos un miedo que no sirvió para algo bueno, sino que este miedo, ¿sabe lo que produjo? Que este hombre que podía trabajar el talento. Si es cosa de meditar en lo que dice la palabra, él podía hacerlo.
Él tenía la capacidad de hacerlo. Es más, él tenía la confianza de parte del Señor para hacerlo. Sin embargo, no lo hizo. Y dice él porque tuvo miedo. El miedo lo llevó a tomar una mala decisión. El miedo lo llevó a hacer algo que no era lo que tenía que hacer, porque se dio el trabajo de esconder ese talento. O sea, hizo lo que no tenía que hacer, insisto. Claro, escondí tu talento en la tierra. O sea, tomó la ruta incorrecta. Y por eso, ¿sabe? Nosotros tenemos que aprender a reconocer los miedos. Porque creo, por la experiencia que uno ha tenido, hay miedos que incluso lo pueden librar de ciertas situaciones peligrosas. O sea, no siempre el miedo lo tenemos que relacionar con algo malo necesariamente, porque puede haber un miedo de advertencia. Yo sé que a muchos les ha pasado un miedo de advertencia. Pero tenemos que aprender a reconocer los miedos, porque estos hombres, los tres, tenían una misión. Los tres tenían una responsabilidad. Sobre los tres se había depositado confianza. Un talento era una pequeña fortuna. Pero el miedo, acá, para lo único que sirvió fue para conducir a este hombre, ¿sabe a dónde? A un destino horrendo. Lo dice la palabra. Lo dice la Escritura. Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Y eso no es todo. Sigue diciendo la Escritura, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! El miedo a esa pena, el miedo a ese destino, podía haber movilizado a este hombre a hacer lo que tenía que hacer, a hacer lo correcto, a trabajar lo que se le había confiado, si podía hacerlo. Sí, si la Biblia dice claramente, insisto, en los versículos anteriores dice que a cada uno se le dio según su capacidad, podía hacerlo. Y sabe, y aquí encontramos otro de los efectos del miedo. Porque esta clase de miedo que está hablando aquí la palabra del Señor paraliza. Esta clase de miedo hace tomar decisiones equívocas, incorrectas, decisiones torpes, decisiones tontas. Y sabe, todos nosotros, todos en algún momento hemos tenido que enfrentar o estamos enfrentando algún tipo de miedo. El tema, ¿qué hacemos con eso? Porque el salmista nos enseña muy claramente y dijo: en el día que temo, yo en ti confío. Tengo el remedio para la enfermedad. Pero sabe que en estos días a mí me llama poderosamente la atención, y quiero que usted, por favor, ponga oreja. Quiero contar con su atención en este momento. En estos días nos ha tocado ver cómo de una forma tan falta de sabiduría, vamos a decirlo así, entre nosotros mismos comenzamos a atemorizarnos. Entre nosotros mismos comenzamos a expandir el miedo, el terror. ¿Es así? Tenemos unos aparatos tecnológicos
con los cuales hoy nos facilita predicar la palabra. Pero si usted quiere, con esos mismos aparatos puede comenzar a sembrar el miedo, el terror a una sociedad que lo que más tiene hoy es eso, a una sociedad que respira la muerte. ¡Qué cosa! Yo, la verdad, me cuesta comprenderlo. Cuando nosotros como cristianos debemos encargarnos de llevar vida. Jesús dijo que Él daba vida y vida en abundancia. Yo no sé si usted cree que esa palabra está vigente hoy, pero está vigente. ¿Cuántos hoy día de nuestros propios hermanos, y escúcheme esto por favor, hoy día sufriendo ataques de pánico? ¿Cuántos de nuestros propios hermanos hoy día aterrorizados? Y vemos también cómo han proliferado los predicadores, así le vamos a mencionar, los predicadores del nuevo orden mundial. Claro, fíjese, yo no sé si a usted le llegan videos, cosas, a mí me llegan. Pero sabe, yo prefiero seguir poniendo atención a lo que me dice la palabra del Señor. Yo prefiero seguir considerando lo que me dice el apóstol Pedro cuando me habla de la profeta más segura, la palabra de Dios a la que hacemos bien en considerar y obedecer. ¿Cuántos hoy día por el miedo tienen sus talentos, no sé si escondidos, pero por lo menos paralizados? ¿Cuántos por el miedo hoy día no son capaces de hablar a Cristo a sus propias familias? ¿Cuántos por el miedo no son capaces de guiar en una oración a sus propios familiares? Porque están atemorizados. Entonces, ¿cuál es el sentido? Que nosotros desviemos la mirada de Jesucristo y comencemos a compartir el terror. Comencemos a compartir la desesperanza cuando creo que Dios nos está dando una nueva oportunidad para que el mundo vuelva sus ojos a Él. Y ahí tenemos algunos predicadores predicando el nuevo orden mundial. Ahí tenemos algunos hermanos, no son predicadores quizás necesariamente, predicando cualquier cosa. Como que si no considerásemos que hoy día ni siquiera en los medios de comunicación, perdóneme, pero ni siquiera en los medios de comunicación hoy se puede confiar. Ve que hoy día existen las fake news, las noticias falsas, que a través de las redes sociales comienzan a sembrarse, comienzan a multiplicarse a una velocidad sorprendente. Entonces que no nos vaya a pasar, Dios nos libre, porque esta escritura, estas palabras de Jesús son una advertencia para nosotros. Si no es el deseo de Dios, es que nosotros seamos encontrados siervos negligentes. Y puede llegar el miedo, puede el miedo golpear tu puerta, puede el miedo llegar a tu casa, puede el miedo llegar a tu mente, pero lo que pasa después, eso es responsabilidad tuya. Eso es responsabilidad mía. Puede el miedo llegar. Así como la fe viene por el oír la palabra de Dios, el miedo también viene por lo que escuchamos y por lo que vemos. Necesitamos que en medio de estos tiempos, necesitamos que en medio de este caos, la iglesia predique el evangelio. Y el evangelio son buenas noticias. El evangelio son buenas nuevas. Es que la sangre de Cristo sigue lavando. La sangre de Cristo sigue activa. El Señor sigue perdonando. El Señor sigue atrayendo al pecador. Pero sabe, nos resuena lo que dice la Escritura. Como dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Por eso, insisto, puede llegar el miedo. Si quien alguna vez no ha sentido miedo. La cuestión es qué hacemos de ahí en adelante. Vamos y rendimos esos miedos al Señor. Vamos a consultar a ver qué nos dice la palabra del Señor, no qué nos están diciendo los medios de comunicación, si la situación mejora o no mejora.
sino que vamos a consultar qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Encontramos incluso hoy día, perdone por lo que voy a decir, quizás va a sonar extraño, pero yo no entiendo cómo nos concentramos tanto en algunos pasajes de la Escritura. Y está bien, sí, yo sé, la Biblia habla del anticristo, lo sé. La Biblia nos señala la ruta de los sucesos que vienen más adelante, lo sabemos, ahí están. Pero ¿por qué mejor no vemos el libro completo? Porque Apocalipsis, mi hermano, mi hermana, no solamente habla del anticristo. Es más, si usted se va a los primeros versículos de ese último libro de la Biblia, el que cierra el canon bíblico, los de los 66 libros que tiene la Biblia protestante, comienza diciendo quien escribe esas palabras, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos concentramos tanto en algunos capítulos? ¿Por qué parece que hoy día nos quedamos pegados en algunos capítulos de la palabra del Señor? ¿Por qué mejor no vamos y nos inspiramos en lo que dice el capítulo 21 de Apocalipsis, cuando habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habla que el Señor enjugará las lágrimas de nuestros ojos, cuando nos adelanta que las primeras cosas habrán pasado y que el Señor va a hacer las cosas nuevas? ¿Por qué mejor no nos vamos a los últimos versículos de Apocalipsis, cuando en el versículo 12 del capítulo 22 es Jesús el que dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra? No dice el Señor: he aquí, yo vengo pronto y vengo con terror. Nunca la iglesia primitiva presentó los sucesos finales como terroríficos, sino que era llevar la esperanza. Esto es lo que viene. Pero ustedes tienen una esperanza, nosotros tenemos una esperanza. Cristo regresará por la iglesia. Y qué linda las palabras del apóstol Pablo cuando le enseña a la iglesia de Tesalónica: alentaos los unos a los otros con estas palabras. No dice atemorizaos los unos a los otros con estas palabras. Yo quiero preguntarle con cariño y respeto, en las cosas que usted mismo comparte, que usted misma comparte a través de las redes sociales, ¿esas cosas están honrando a Dios? ¿Le están dando la gloria a Dios? ¿O le estamos dando el gusto al enemigo, que siempre ha querido ocupar el lugar de Dios? No, iglesia amada, toda la honra, toda la gloria para nuestro Dios. Jesucristo tiene que ser el primero en nosotros. Si sentimos o no sentimos deseo de orar, tenemos que orar, porque dice la Biblia que tenemos que orar siempre. Si sentimos o no sentimos deseo de escudriñar la palabra, tenemos que hacerlo, porque Jesús dijo que en ellas os parecerá encontrar la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted hoy día está enfrentando los miedos y esos miedos lo están paralizando, querido, querida, yo le vengo a decir en el nombre del Señor: es hora que te pongas de pie. Es hora que comiences a ponerte de pie, firme en lo que Dios nos ha hablado. ¿Cuántas veces la palabra del Señor nos dice: no temas? ¿Cuántas veces la palabra del Señor nos infunde aliento? ¿Acaso no es grande que el propio Señor Jesucristo haya dicho: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Jesucristo no dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el 2012. Jesucristo no dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el 2000. Jesucristo no dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el 2019. Yo estaré con vosotros, con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una garantía de alguien que es fiel a sus promesas, fiel a su palabra. Quizás muchos te han dado palabra, hombres y mujeres, y te han fallado, pero Él no falla,
porque Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él dice. Él es fiel, y si Él dijo que iba a estar con nosotros, hoy día lo sintamos o no lo sintamos, Él está ahí donde tú estás. Por eso, mi hermano, mi hermana, pongámonos de pie. Es el tiempo de trabajar, es el tiempo de cumplir la labor que nos toca, es el tiempo de desenterrar los talentos, porque el deseo del Señor no es que a nosotros nos pase eso, no es que nosotros seamos encontrados siervos o siervas negligentes, sino que el deseo de Dios es que un día usted y yo podamos escuchar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, las que voy a decir ahora. Bien, buen siervo y fiel. Bien. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Quiero invitarte a que te pongas de pie en el nombre del Señor. ¿Sabe a lo que me refiero espiritualmente? Quiero invitarte a que cierres tus oídos a los temores que hoy día se infunden en el mundo y sensibilicemos nuestros oídos espirituales a la voz más importante que debemos de considerar, la voz de nuestro amado Señor Jesucristo, la voz del Espíritu Santo que habita en la vida de cada uno de los creyentes, porque el Señor no nos va a dejar nunca solo. Él lo prometió y Él cumple su promesa. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.